Vuelvo a explicar. Ya, ahora vamos a hablar de URL, para que quede para el video. Entonces, lo primero de una URL es lo que ustedes ven acá a la izquierda, que es el protocolo de seguridad. Hoy día para que un sitio sea seguro tiene que ser HTTPS y esa es una forma en la que tu página encripta los datos para ser un poco más seguro. Eso no significa que sea 100% seguro, pero un protocolo seguro. Y cuando el sitio es HTTP, que hoy día ya casi no existe, bueno, acá tiene redirección HTTPS, me va a decir que el sitio no es seguro. ¿Sí? Después tenemos la segunda parte de la URL que es el www. www significa World Wide Web, ¿ya? Y no es tan relevante para el caso, pero lo que sí es importante es que yo hoy día puedo escoger desde mi servidor si es que yo quiero ser www o non www. Entonces cuando yo entro a una URL y me aparece así, significa que esta página, que sería Morelia y Pérez Cotapo, escogió el formato non www. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es parte del dominio. Déjame ver si tengo acá algún ejemplo. Y si es que yo no tengo configurado una opción obligatoria, en Google Analytics se van a registrar dos dominios. ¿Cachai? Acá. ¿Cachai? Tenemos el www y acá tenemos el non www. ¿Cachai? Y a pesar de que es un caso chico, igual estoy perdiendo casi un 1% de mi data porque no tenía bien configurado toda la redirección a www. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Entonces, lo importante de esta explicación es que el sitio siempre debería tener definido si vamos a ocupar www o non www. No influye mucho el beneficio, yo creo que ocupar non www es que la URL se ve más limpia porque está más corta. Eso sería como un detalle. Pero no importa, no debería influir en muchas cosas. Claro, Y pero Adolfo, entonces, ¿conviene o no conviene que sea con triple W? No conviene. O sea, da lo mismo la respuesta. Uno lo tiene que definir. Lo importante es definir si es que yo voy a hacer www o non www y que toda la URL. Yo recomiendo non www porque así la URL se ve más corta, ¿no? ¿Cachai? Claro. Pero Sí, es por temas como de UX más que de otra cosa. perfecto. ¿Cachai? Porque ahí, ¿cachai? Acá se ve la URL completa, pero si yo aprieto ahí se ve solo mpc.cl. ¿Ya? El segundo punto es lo que estamos viendo acá, que es el dominio. Bueno, todo esto es el dominio, y el dominio siempre va a ser www. Pero, bueno, lo que está al medio es el nombre del dominio, y esto de acá, si no me equivoco, se llama la extensión. Se me olvidó, déjame filmar igual. Mm, 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 mm. Ahí ya tenés la foto. Ya, bueno, sigo, por mientras entonces es el dominio y la extensión. Eh, bueno, existen como las extensiones nacionales, como cl.com.p, creo que ustedes son .com.ar, da lo mismo. Ya. Eh, y eso, o sea, lo único importante ahí es que ese es el dominio. Hay un tema que sí es importante mencionar. Y generalmente cuando yo accedo al homepage de una página, que como que el homepage parece que fuera el dominio, pero no lo es. El homepage por defecto es el slash, ¿cachai? Y el homepage por defecto es el slash y como que Google lo camufla para mejorar la experiencia de usuario de su navegador. Pero cuando yo entro acá a la información... ¿Qué es el Slash? ¿Cómo? Eso no lo vi. ¿Qué es el Slash? Ahora se lo voy a explicar, pero en el fondo, esto, cuando vemos un slash, generalmente se refiere al homepage. ¿Sí? No es que el dominio sea el homepage, sino que este slash es el homepage y Google lo camufla para facilitar la experiencia de usuario del motor de búsqueda. Perdón, un minuto. Te espero.
¿en qué valía cuando en vez de tener .com o el país, tenés, por ejemplo, .agency? Como que no es un dominio de un lugar en específico, sino que es como de una tipología. Sí, entiendo. No hay diferencia. Bueno, los beneficios de ocupar los beneficios de ocupar una extensión nacional es que te mejora el SEO porque la indexación, de ahí vamos a hablar de indexación en otra clase, identifica que tu página está asociada a Chile. ¿Sí? Pero igual como que para que dimensionen, hay por ejemplo la extensión .inc, que significa industry, si no me equivoco, vale como, no sé, déjame como dato freak. En GoDaddy tú puedes ver como casi todo, puedes comprar casi todos los dominios del mundo. Bueno, acá estas son puras extensiones, pero el .in, bueno, es carísimo en resumen. Ya. Vuelvo al foco. Entonces seguimos con la URL. Entonces ya esto es el dominio y yo puedo comprar, se compra en diferentes partes. Ahora, la siguiente parte de un sitio son las subcarpetas. Y acá entra gran parte del naming strategy de la URL, que por ejemplo es algo que yo tengo que armar ahora con Rentaliers. Cada uno de las partes separadas por un slash se conoce como una subcarpeta y debería ser generalmente una URL. ¿Ya? O sea, una página. Entonces, si yo acá borro esto y llego a proyecto inmobiliario, debería acceder al listing page de proyecto inmobiliario. ¿Sí? Y si le agrego ahora, bueno, Antofagasta no, debería tener como el listing page por región, pero esto debería tirar página 404. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos son subcarpetas y generalmente uno accede a esas URLs a través de la navegación del sitio. Mientras más abajo estoy en la jerarquía, más subcarpetas deberían haber. Eso es como la teoría. Entonces, primero slash es el home, después yo entro la siguiente subcarpeta es el listing page y ahora estamos en el PI page y después podríamos tener la página de tipología, que sería typology page, y ahí haría otra subcarpeta más. ¿Sí? El conjunto de subcarpetas se conoce como el slug, S-L-U-G. ¿Ya? Entonces cuando yo digo, defino el slug, en el fondo del conjunto de subcarpetas, y esto que estamos viendo acá es el slug de la URL asociada. ¿Sí? Eso es lo que generalmente Google se refiere con page. Deja buscar. Entonces, hostname es el dominio. ¿Ya? Y bueno, eso sería como detalle. No voy a entrar como más en la otra. En las otras. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que generalmente está entre las subcarpetas. ¿Ya? Y después de las subcarpetas vienen los query params. ¿Qué son los query params? Los query params son datos adicionales que uno ocupa para entregar la información a la web. ¿Sí? Y ahí es donde van los UTM. Los query params se comienzan a marcar después de este signo de pregunta. Cuando hay un signo de pregunta significa que comienzan los query params. Y lo interesante de los query params es que yo una vez que abro el signo de pregunta yo puedo escribir lo que sea y no va a influir en la URL. Entonces, esa es la gracia. Los query params no influyen en la URL de destino, sino que me permiten poner información. Y cuando yo aprieto un anuncio, bueno, acá no hay UTM. Acá tampoco. No hay.
clic debería tomar. Ya, ¿cachai? Entonces acá, por ejemplo, hay muchos query params. ¿Ya? Acá no están ocupando UTM, pero lo importante, por ejemplo, es que ese que dice gclip es el query param de Google Ads. Cada vez que llega un gclip es que hay un clic en Google Ads. Cuando yo aprieto un anuncio de Facebook Ads, se va a generar un parámetro que se conoce como FBClip. ¿Ya? Y, por ejemplo, este de acá, que es un truquito, la Q generalmente se ocupa en los e-commerce significa query. ¿Cachai? Entonces probablemente si yo me cambio acá, entonces es una forma de filtrar el listing page. ¿Cachai? Si yo me cambio acá, por ejemplo, a sofá y sillones, a lo que acá hicieron un cambio en la subcarpeta. Pero por ejemplo, si yo filtro acá por, no sé, form design, voy a decir por ejemplo, voy a buscar Jason Gross. Ya, entonces, ¿cachai? Acá cuando yo aprieto Champion, ellos están ocupando acá un query param para filtrar este listing page. ¿Se entiende? Si yo aprieto después Adidas, ¿cachai? Están ocupando otro query param para filtrar el listing page. Pero si yo borro los query params, voy a acceder al listing page sin filtrar. ¿Cachai? Entonces, este es otro ejemplo de para qué sirven los query params. Cuando yo le pongo los UTM sirven para generar data adicional de la audiencia. Pero los query params no solo sirven para UTM, sino que tienen muchos usos que no voy a entrar en detalle ahora. ¿Ya? Bueno, eso es una URL completa. Ustedes buscan acá... Creo que ahí expliqué todo. Ah, me faltó el subdominio. Entonces ahí dice, bueno, ahí dice Slack. No me gusta ese ejemplo. Esto del ancho no lo vamos a ver. Domain, path. Ya bueno, acá, ¿cachai? Acá está el protocolo, el dominio, el path, que también path es sinónimo de Slack. Acá están los query. Y esto de acá no lo voy a ver ahora, que se conoce como fragment o anchor. Déjame ver algún otro ejemplo. Bueno, ahí lo pueden buscar. Ahora, hay un segundo tema, que es cuando hay subdominios. Los subdominios se ponen a la izquierda del dominio y para temas de analítica, un subdominio tiende a ser un segundo sitio web. ¿Sí? Por temas de costo se recomiendan los subdominios, no voy a entrar en detalle de eso, pero cada vez que hay un subdominio, estaría generando un segundo sitio web. Y uno de los beneficios de ocupar un subdominio, por ejemplo, es que yo puedo cambiar mi stack de tecnología. No voy a entrar tampoco tanto en detalle en eso, pero por ejemplo, si yo programé un sitio en JavaScript y después quiero programar otro en, no sé, en Ruby, ya, pueden haber problemas de tecnología y en ese caso me conviene crear un subdominio. ¿Sí? Porque como que es un sitio que está en blanco. Se hace mucho en los blogs. Muchas empresas que como que crean un blog en una segunda instancia y como que ya saben más de UI UX, hacen un blog.empresa.com para poder generar como un espacio libre de tecnología y generar una nueva tecnología. Eso, por ejemplo, nosotros en nuestro caso ocupamos inmobiliaria.diasconsigue.cl para los one page porque tiene otra tecnología nada que ver que la que hay en el sitio web. ¿Sí? El problema de eso es que en gran parte la analítica se rompe porque yo cada vez que entro a un sitio web tengo una cookie nueva. ¿Cachai? Entonces, si es que yo entro a inmobiliaria.diasconsigue y a diasconsigue.cl, yo voy a hacer dos usuarios distintos. ¿Sí? Entonces, eso también es malo para la analítica porque un usuario le estaríamos poniendo dos cookies distintas, entonces sería dos usuarios. ¿Se entendió ese concepto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Bueno, ese es el tema de subdominio. También uno puede generar como subdominios. Por ejemplo, en mi universidad, la página era pregrado
¿Cachai? Los compadres tenían pregrado.fen.uchile.cl. ¿Cachai? Entonces ahí es un subdominio del subdominio del subdominio. ¿Cachai? Del dominio. ¿Y por qué hacen esto? Porque después tienen la FEN en la Facultad de Economía y Negocios. Entonces para UChile tienen toda la universidad, pero después para las facultades tienen FAU, que es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, FEN, etc. Y aparte le agregan un segundo subdominio que es pregrado o posgrado. ¿Cachai? Entonces, como para generar todas las diferentes tecnologías de los diferentes sitios, hacen subdominio del subdominio del dominio. ¿Se entendió el concepto? De los subdominios, dominios, etcétera. Sí, Adolfo, esto se hace mediante los puntos, digamos. O sea, Sí. Cada sería- punto separa un subdominio y se van poniendo hacia la izquierda. ¿Cachai? A la izquierda del dominio. Ok. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros... Y acá, bueno, hay un concepto que es como transversal a las URLs, pero también es útil. Es que están los ambientes de producción y los ambientes de desarrollo. Generalmente, o sea, ambiente de desarrollo es una copia del ambiente de producción, ¿sí? Donde uno hace como pruebas del sitio web. Y producción es lo que ve el cliente final. ¿Cachai? Entonces, nosotros tenemos el ambiente de desarrollo actualmente en beta.diasconcille.cl y nuestro ambiente de producción en este caso sería diasconcille.cl. ¿Sí? Bueno, acá me tira error porque no existe esta página. Bueno, error 404, el error de página no encontrado. ¿Cachai? Entonces, esto sería el ambiente de producción. Y nosotros siempre hacemos todos los deploys al ambiente de desarrollo hasta que ya está como todo el QA, etcétera, y después se pasa a producción. Entonces, por eso se ocupan los conceptos deploy. Este es el ambiente de desarrollo de RentaClems. ¿Cachai? Y ¿cachai? Acá tenemos rentalemsa.fixo.cl y acá está el Slack y todo esto en la URL. ¿Se entendieron los conceptos? ¿Sí? Ya. Creo que con eso ya expliqué todo lo de la URL. Entonces, acá nosotros vamos listando todas las URL. Tú, Maca, queríais ver la URL de TCF. Entonces, acá en URLs tenemos, bueno, entonces nosotros acá ponemos, y acá otro detalle importante, esta la cargaste tú creo que Maca. Siempre hay que cerrar por naming strategy y futurum las subcarpetas. ¿Cachai? Porque si yo entro a leasing sin el slash de cierre de la subcarpeta o con el slash de cierre de subcarpeta, en la analítica se van a marcar dos URLs distintas. Entonces, y también para los query params, siempre hay que ponerle el cierre de la subcarpeta. ¿Ya? Para que revises eso, Maca, para que revises eso en Facebook Ads. Porque, ¿cachai? Como en Facebook Ads, tú, ¿cachai? Y acá te aparece, ¿cachai? Acá si tú pones leasing, ¿cachai? Si tú lo hubieras puesto sin el slash, este de acá, que es la URL de Facebook Ads, te hubiera tirado esto de ahí sin slash y ahí se rompe todo. ¿Cachai? El signo de pregunta tiene que comenzar después de un slash. ¿Sí? Entonces, esto te pide el ambiente de producción, el tipo de landing, que se lo vamos a ver ahora también. Y acá te pide ahí la URL completa, y acuérdense, como es URL completa, hay que agregar el HTTP, más fácil es copiarlo acá arriba, el HTTPS. ¿Sí? Por eso está tirando también error. Entonces, toda la URL para todos los naming strategy hay que ir con www y con HTTPS. Entonces, acá copiamos el dominio, ¿cachai? Y ahí te aparece acá el Slack de manera automática. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper claro. Y una vez que los agregan acá, los pueden agregar acá en los parámetros UTM, etc. ¿Sí? Yes. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No. Ya. Vamos a hablar un poco de los tipos de páginas. Bien, todos los sitios, bueno, vamos a hablar por e-commerce, que es lo más estándar. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo, ¿cachai? En Estados Unidos, o sea, Patagonia tiene como subdominio el país, ¿cachai? Entonces, probablemente si es que yo entro
a primer ojo, yo pongo a p. No, no existe, pero tratar de chuntar, a ver, USA. Bueno, ahí tendría que averiguarte la URL. Pero ellos ocupan como subdominio el país. A ver, ver sitio. Como este el principal no tiene subdominio. Pero si es que accediéramos al de Ecuador, no sé cómo acceder al de Ecuador, probablemente cambien ese subdominio. ¿Sí? Porque viene para acá. Ya, entonces, generalmente. Este ejemplo tampoco es tan bueno. Ya, generalmente los sitios tienen un homepage, ¿sí? Que acuérdense que eso es el slash. Esto es en e-commerce, no para todo. Después existen los listing page, que es donde se listan los productos, ¿sí? Eso se conoce como un listing page. Y existen muchos listing page, porque por ejemplo en Rentaglemsa, nosotros tenemos acá el listing page de todos los productos, pero también tenemos listing page de categoría de producto. Pero todo es listing page, ¿cierto? El listing page son páginas donde se listan cosas. Y por ejemplo, si yo acá esto de acá también es un listing page porque yo estoy listando posts. Pero eso también sería considerado un listing page. Solo que es un listing page de artículos. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Después, todo e-commerce tiene su product page. Esto sería el product page. Y después viene por defecto el basket page, que es la vista de carrito. Ya, todo eso, no lo vamos a ver ahora porque esto es e-commerce, pero en Rentaglemsa lo vamos a ver, se conoce como el shopping flow, que es el flujo de compra. ¿Ya? Y después tendríamos por ejemplo, este sería el listing page de Patagonia. Si yo acá agrego, ¿cachai? Después agrego otro producto. ¿Sí? Yo entro acá al basket page y una vez que yo pongo ir a comprar, yo entro a lo que se conoce como el checkout flow. Tenemos el shopping flow o shopping behavior flow, etc. y el checkout flow. Y el checkout flow generalmente te pide tres cosas, que acá está como mezclado. La primera pestaña son tus datos personales, ¿cierto? La segunda pestaña son la información de envío y la tercera pestaña es el método de pago. Y la cuarta pestaña es el thank you page. Entonces todo checkout flow tiene esas cuatro partes. ¿Cachai? Los datos personales, personal info, shipping information, payment information y thank you page. ¿Sí? Y entonces si habláramos de todo el user journey en un e-commerce, tenemos homepage, listing page, product page, basket page, personal info information, shipping information, payment information, thank you page. ¿Sí? Ese es cómo se compone la estructura básica de un e-commerce. ¿Se entendió? Sí. Bueno, también en otros conceptos típicos, bueno, está el About Us page, etc. Y por ejemplo, este caso, que es... este caso sería otro caso, porque sería como un PI page, pero esto también se conoce como un One Page. Un One Page son aquellas páginas que tú solo puedes navegar a lo largo de ella misma. Y también se conoce como páginas sin salida. Ese es el concepto de un One Page. ¿Sí? Bueno, también está, por ejemplo, la página del login, la página de registro, todos esos son tipos de page. De ahí les voy a explicar por qué, porque ya se nos va acabando la clase. Porque vamos a hablar de sesiones. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. No. Entonces, bueno, los usuarios, hablamos un poco de las páginas de los usuarios y los usuarios son como
el scope más grande dentro de Google Analytics. De momento lo que hemos conversado. Después hay un segundo scope, que son las sesiones. ¿Ya? Las sesiones es el conjunto de URLs que yo visito a lo largo de del sitio. Deja buscar algún ejemplo acá. Ya no tengo ningún ejemplo ahora mismo, ¿eh? Pero acá hay un ejemplo de URL. No. Claro. Ya, bueno, no tengo ninguna ahora. Eso. Ya. Entonces, una sesión en el conjunto de URLs que yo hice. Cuando yo abro cualquier pestaña, por ejemplo, desde Google Ads, o entro directo, por ejemplo, a la fundación, ¿cierto? Esto significa que yo estoy siendo un usuario que está iniciando una sesión, ¿cierto? Las sesiones es el conjunto de URLs que yo visito. Entonces, si es que yo me cambio acá, yo estoy haciendo una sesión, ¿cierto? Con dos URLs. Cada vez que yo visito una URL, se genera un page view. Eso es un page view. Es cuando yo activo una URL, ¿cierto? Entonces yo soy un usuario con una sesión con dos page views, ¿sí? En este Google Analytics. Y si yo me cambio de vuelta acá a empresa, bueno, ya son una sesión, un usuario con tres pages, ¿sí? Lo primero importante es que la primera URL que yo visito una sesión también se conoce como una entrada, ¿ya? Entonces, acá un entrance, él es lo mismo que un page view, pero una sesión tiene solo un entrance, que es la primera URL que yo visito. ¿Se entendió ese concepto? ¿Ya? Entonces, cuando yo, ahora voy a, ¿cachai? Si yo entro directo al blog, ¿cachai? Acá tenemos una sesión de un page view y una entrance que sería en blog, ¿sí? Cuando yo también entro desde una pieza de marketing digital directo a un listing page, etc., esa URL que se activó primero es la entrada, ¿sí? Pero si ahora yo me cambio acá a este post page, yo tengo ya dos page views, ¿cierto? Y una entrada. ¿Me van siguiendo con lo que voy diciendo? Ahora, ¿qué pasa? Aparte existen los unique page views. Unique page views es el conteo de URLs únicas que yo he visto. Entonces yo entré al blog, ¿cierto? Entré a esto, ahora vuelvo al blog y aprieto otro artículo y llego 4 page views, ¿cierto? Pero 3 entradas. O sea, perdón, 4 page views, pero 3 unique page views. Porque yo vi el listing page, después vi un post, después volví al mismo listing page y después vi otro post. Entonces, 4 URLs, pero 3 URLs únicas. ¿Se entendió el concepto? Me van siguiendo, ¿cierto? Entonces acá ya hemos visto esto, esto y esto. Y entradas. ¿Sí? Ahora, un bounce rate se genera, y el bounce rate es súper importante, es una de las principales métricas, que eso lo vamos a ver en la próxima clase,
de comportamiento porque incluye muchos análisis. Y esto es una métrica muy UI UX. ¿Ya? Un bounce rate también se conoce como single page session. Cuando yo entro a una URL, ¿cierto? Y entro a esta URL y cierro la pestaña, o sea, cierro la sesión, sin haber navegado a otra URL, se genera un bounce. ¿Ya? Y eso es malo para mis datos, porque puede significar muchas cosas, pero inicialmente significa que al usuario no le interesa como mi contenido. ¿Ya? Claro. En el caso de los one page, obvio, toda sesión va a ser un bounce rate porque yo no me puedo cambiar de URL. Hay otro caso que después lo vamos a ver, pero porque también hay otra forma de que no sea bounce, pero con la analítica como sin Google Tag Manager, cada vez que yo entro a una URL y cierro la sesión sin cambiarme de URL, se genera un bounce, y el bounce es una métrica que influye mucho en todo. ¿Sí? Tener un bounce rate alto perjudica, o sea, habla mal de mi UI UX, principalmente, o de mis datos de comportamiento. Si es que yo me cambio de URL, deja de ser un bounce rate. ¿Ya? Y eso, y por último tenemos los exits, que el exit es la página donde yo cierro mi sesión. Entonces, si es que yo entré al blog, ¿cachai? Yo entro acá al blog. Ya, entonces yo tengo, bueno, acá entra el homepage. Entonces yo tengo una sesión, una entrada, que sería el homepage, ¿cierto? Y si yo cierro esto, también tendría un bounce en el homepage, ¿sí? Yo al cambiarme, que esto es como un servicio, ya no puede ser un bounce rate, ¿cierto? Y tengo dos page views y dos unique page views. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora, si yo vuelvo al home, de nuevo ahora tengo tres page views, dos unique page views, porque he vuelto al home dos veces. ¿Sí? Después yo vengo al blog y cierro la pestaña. Tuve 4 page views, 3 unique page views y tengo un exit, pero no un bounce rate. Y el exit es la URL en la que yo cierro la sesión. ¿Sí? Si es que yo entro al homepage y cierro el homepage, el bounce rate va a ser lo mismo que el exit. ¿Me cachai? Porque finalmente la sesión es lo mismo que yo cerré. ¿Se entendió lo que acabo de decir o no se entendió lo que acabo de decir? ¿Sí? Sí, Yo no entendí lo último. Ya. Que cuando yo entro a una URL, ¿cierto? Y la cierro automáticamente, o sea, lo cierro sin cambiarme a otra URL, se genera un bounce, ¿cierto? Y cuando se genera un bounce rate, el exit, o sea, cuando yo hago un bounce, también voy a hacer un exit, porque es donde yo estoy cerrando la sesión. ¿Se entiende? Ahora sí. Pero Ahora si sí. yo me cambio de URL, bueno, ya no es un bounce, y cierro esa URL, va a haber un exit. Pero cuando hay un bounce, el exit, o sea, se genera un bounce y un exit. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió el concepto? ¿Por qué el exit es lo mismo que un bounce cuando hay un bounce? ¿Sí? Ahora sí. Ya. Última cosa, y después ya la próxima clase vamos a ver como los análisis de estas métricas. El bounce rate se divide en la cantidad de bounces en la cantidad de entradas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dividimos en page views? Porque cuando ya hay más de un page view, ya no pueden haber bounces, ¿cierto? Y el exit rate es la cantidad de exits que tiene una URL partido en la cantidad de page views. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces es importante que el denominador cambie si es que es un exit o un bounce. ¿Sí? Bueno, eso es un poco las explicaciones de las métricas de comportamiento. Entonces vimos lo que es un dominio que se conoce como hostname, un Slack que se conoce como page, lo que es un page view, un unique page view. Bueno, el average time on page es el tiempo promedio que yo invierto en la sesión. Eso, en cada URL. ¿Sí? Y eso, el page value no nos importa porque no lo vamos a ver ahora y es más complejo. Entonces, si yo entro acá a la audiencia, yo puedo ver la cantidad de usuarios que entraron a mi sitio, que son la cantidad de cookies, la cantidad de nuevas cookies, la cantidad de sesiones, la cantidad de sesiones por usuario, ¿se entiende? Que esto es todas las sesiones realizadas partido en todos los usuarios,
la cantidad de page use, la cantidad de page por sesión, el promedio de la duración de las sesiones y el bounce rate. ¿Sí? Esos son como todos los datos principales de Google Analytics.